Vamos a continuar con la serie que hemos comenzado sobre la historia de la iglesia. Hoy sería el tercer capítulo de esta serie que nos va a llevar un buen tiempo. Es muy importante para nosotros los cristianos saber qué es lo que cómo Dios ha ido caminando junto con la iglesia, cómo ha tenido sus altibajos, sus tiempos gloriosos, y ya hemos llegado hasta el año 330, 325, cuando Constantino oficializó la iglesia cristiana como la iglesia del Estado, y ya vimos todo lo que implicó, que fueron más perjuicios para la iglesia que beneficios. Entonces queda claramente establecido que la iglesia y el Estado jamás, digan todos, jamás deben de estar juntos trabajando, cada quien que haga su parte. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre cómo inicia la decadencia de la iglesia. Con esta unión de la iglesia y el Estado comienza una decadencia. Y por ejemplo, comienza por ahí en el año 330 y pico aproximadamente, comienza a introducirse dentro de la iglesia doctrinas falsas. Y hubo tres que en esos primeros 300 años aparecieron, y una fue una herejía que hablaba que Cristo no era, que Cristo era superior a los humanos, pero inferior a Dios. Y esto surgió de un hombre llamado Arrio, y se conoció como arrianismo, y era un sacerdote, bueno, todavía no les decían sacerdotes ahí, era un presbítero, un líder en la iglesia cristiana, y él sacó eso, de que Jesús es un ser creado y que no es eterno, decía. Y allí comenzó el fundamento de una de las sectas de mayor auge hoy, después de casi 2000 años, los testigos de Jehová. De ahí vienen de ese error garrafal. Y esto provocó que Constantino, el entonces emperador, convocara un concilio que se conoció como el Concilio de Nicea, que se celebró en Bitinia en el año 325 después de Cristo, donde nace el credo niceniano, que es el credo que, combatía esta herejía, y es el credo que pues casi todos se lo saben. ¿Se acuerdan del credo? El credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Se lo saben? Bueno, así de machetito. De ahí viene, fíjense, como se juntaron todos los líderes de la iglesia y definieron la doctrina cristiana respecto a Cristo, que Cristo es igual a Dios, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado y no creado. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Yo me lo sé de machetito, porque iba la doctrina. Y de ahí viene, fíjense, ese credo de los apóstoles. Y eso lo sintetizaron de una manera tan sabia que sintetizaron la divinidad de Cristo en unas cuantas palabras. Ahí se ve cómo todavía eran guiados por el Espíritu de Dios. Pero un hijo de Constantino, cuando sube al trono, él quedó como el emperador. Allí se descubrió que él abrazaba el arrianismo, el hijo de Constantino, y se desencadena una persecución contra los cristianos que rechazaban esta herejía. Ahora era la iglesia contra la iglesia. Fíjense cómo se empezó a deteriorar todo. Ahora ya la iglesia, los cristianos persiguiendo a los cristianos, hágame usted favor. Y así es, desgraciadamente, hasta el día de hoy ha prevalecido ese espíritu de perseguir, de atacar. Cuando una herejía surge y se debate esa herejía, empieza una persecución y calumnias y cuanta cosa. Después aparece otra controversia, así le llamaban ellos, controversia. Resulta que un obispo llamado Apolinar enseñaba que Jesús no fue humano, sino solo Dios, o sea, lo contrario al arrianismo. ¿Se fijan? Entonces se convoca en el año 381 al concilio de Constantinopla, así se conoció, y ahí se vuelven a unir todos los líderes de la iglesia
hacen de nuevo el equilibrio y rechazan esta herejía. Hasta entonces se estaba manteniendo más o menos la iglesia. Viene la tercera controversia, y esta tenía que ver con el pecado y la salvación. Resulta que un líder cristiano llamado Pelagio, en el año 410, decía que el pecado no lo heredamos, sino que cada quien, decía él, escogía si pecar, el pecado o la justicia. Por lo tanto, cada quien elegía su salvación. Pero esto es una herejía. Cuando viene San Agustín, unos 20 años más adelante, después de Pelagio, San Agustín, ahorita vamos a hablar un poco de esto, fue uno de los teólogos más importantes del cristianismo, y él definió teológicamente, bíblicamente, con una sabiduría impresionante, cómo es que heredamos el pecado. La doctrina se conoce como el pecado original. ¿Ha oído eso? Que lo heredamos en los genes, en la sangre, cuando ya nacemos. Heredamos la tendencia al pecado. Porque ha notado cómo no se nos enseña a hacer el mal. Ese ya viene de fábrica. ¿Y por qué se nos enseña a hacer el bien y no el mal? Interesante, ¿no? Entonces, se combatió esta herejía también y fue condenada en otro concilio, en el 418 después de Cristo. Se llamó el Concilio de Cartago. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan cuándo fue el primer concilio? En el año 50 después de Cristo, en Jerusalén. Esto es muy importante, se ha perdido, hermanos. Ya no hay esas convocatorias de los mejores teólogos del cristianismo en la actualidad para definir qué es bíblico y qué no es bíblico. Ya no existe eso, se ha perdido. Por eso la iglesia de hoy naufraga en un mar de inseguridad y de doctrinas que llegan, salen, vuelven a llegar, dan vuelta. Todo viento de doctrina, y muchos son arrastrados porque no hay una solidez, no hay quien levante la mano y diga: esto no es bíblico. La Biblia dice esto y el argumento bíblico respectivo se ha perdido. Necesitamos rescatarlo de nuevo. En esa época, comienza ya en el 420, nace lo que se conoce como, o se le ha denominado, el espíritu monástico. Es decir, es cuando surgen los monjes y las monjas, fíjense, después de 400 años. Y este espíritu monástico nace a raíz de que hombres piadosos que amaban a Dios, siempre los ha habido, veían cómo la mundanalidad, cómo el pecado había penetrado en la iglesia, y ellos eran gente sincera. Y pues a alguno ahí se le ocurrió, hay algunas historias, no puedo tenerme en detalles porque nos quedamos hasta el año que viene y no se trata tampoco de eso. Pero hubo algunos que se comenzaron a aislar del mundo, según ellos, y se fueron a las montañas. Se sabe de algunos que vivieron durante 40 años en la copa de un árbol, nunca bajaron y ahí se quedaron, y ahí murieron. Y ahí es cuando nace entonces el espíritu monástico, de separarse, según ellos, del mundo. Y esa misma tendencia existe hoy. Hoy cristianizamos todo, el café cristiano, la escuela cristiana, el negocio cristiano, todo lo cristianizamos. Hay un mal entendimiento respecto a lo que Jesús dijo, cómo nosotros deberíamos de manifestarnos en esta tierra. ¿Qué tan bíblico? Viene una pregunta aquí. ¿Qué tan bíblico es el espíritu monástico? Vamos a ver unos versículos. Por ejemplo, en Santiago 1:27. Me voy a ir rapidito. El que no alcance a abrir rápido su Biblia, bueno, pues escuche. Santiago 1:27. Vamos a ver qué tan bíblico es este espíritu monástico. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero ¿cómo entendemos o cómo se debe entender guardarse sin mancha del mundo? Que estamos en el mundo, pero que nos conservamos sin mancha dentro del mundo. Juan 17:15. Entonces estamos viendo cómo bíblicamente no hay un apoyo, no hay sustento para este espíritu monástico, eso de aislarse
de toda la mundanalidad. No existe en la Biblia eso. Juan 17, versículo 15, dice así, Jesús está orando: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo lo entienden? Está orando Cristo: no ruego que los quites del mundo, sino que en medio del mundo los guardes del mal. Primera de Corintios 5, versículo 9 y 10. Primera de Corintios 5, 9 y 10 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Los corintios habían entendido mal, y fíjense cómo este mal entender provoca que en lugar de ser luz del mundo, seamos luz de un cuarto ahí en la sierra de Chihuahua. Y no, ese no era el plan de Dios. Sin embargo, gente bien intencionada, pero ya comenzaba los cristianos a hacer a un lado la Biblia y a meter sus propios conceptos. En Mateo 5, versículo 14, si me sigue allí, Mateo 5, 14, dice así: vosotros sois la luz del monasterio. ¿Así dice? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si yo soy la luz del mundo, es obvio, evidente, que la voluntad de Dios jamás será que nos aislemos. Tenemos que estar metidos, infiltrados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vosotros sois entonces la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, fíjense, no se puede esconder. Y estos iban y se escondían allá, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean que ustedes son hijos de Dios por cómo viven y lo que hacen. Entonces, estamos comparando cómo la iglesia se fue deteriorando, y entramos en una etapa muy tremenda, muy interesante dentro de la historia de la iglesia. Miren, recordemos que Constantinopla reemplazó a la ciudad de Roma como capital del imperio. Pero la iglesia en Roma comenzó a reclamar, a pelearse con el obispo. En ese entonces todavía no había ese asunto de cardenales. El obispo es una palabra bíblica, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero la iglesia en Roma comienza a reclamar el derecho de ser la capital mundial de la iglesia, de todo el imperio. Entonces la iglesia en Roma comienza a ganar prestigio y poder político, y se le comienza a decir papa por primera vez al obispo de Roma. Es decir, esa palabra, ese calificativo fue después de casi 500 años en la historia de la iglesia, cuando por primera vez se le llama papa al obispo de Roma, y reclama este obispo poseer toda la autoridad sobre el cristianismo, y empieza a decir: yo soy el jefe de todos. Eso no existía en la iglesia primitiva en los primeros 300 años, y reclamó soy cabeza de la iglesia, cuando la Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero no solamente dijo soy cabeza de la iglesia, sino comenzó a reclamar: también soy cabeza del Estado romano. O sea, ambición de poder hasta más no poder, ahora sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de quién es la cabeza? ¿En qué se basa? ¿Hay fundamento bíblico para este reclamo que comenzaron a hacer los obispos, que ya en ese entonces ambicionaban poder político, poder económico y poder religioso? Vamos a ver Efesios 5:23, por ejemplo. Vamos a ver si hay sustento bíblico para esto. Efesios 5, versículo 23, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Ahora, ellos se comenzaron a basar en Mateo 16, si va conmigo, Mateo 16, versículo 13, y comenzaron a reclamar que Pedro fue el primer papa. Pero vamos a ver si hay sustento bíblico para esto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, noten, no le preguntó a Pedro, le preguntó a los discípulos. Cualquiera pudo haber contestado, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? Noten cómo les pregunta a todos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, de aquí ellos tomaron estos textos, y como en ese entonces ya comenzaba a dejarse a un lado las escrituras, ellos sacaron del contexto estas escrituras y las aplicaron. Efectivamente, si nosotros las sacamos del contexto, dicen lo que uno quiere. Y ese es un principio hermenéutico de correcta interpretación, no sacar del contexto, sino leer todo el panorama, todo el panorama de la Biblia para tener precisamente un panorama más amplio. Vamos a ver si Pedro entendió lo que estas personas comenzaron a reclamar. Vamos a Gálatas capítulo 2. En la misma Biblia se defiende a sí misma solita. No hay necesario de que se defienda nada. Vamos a ver si Pedro entendió lo que estos reclamaban. Gálatas 2, versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, evangelizar a los gentiles, está hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Escuchen el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dijo Pablo, escuchen, Jacobo, Cefas es Pedro, nada más que Cefas es en arameo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué? Como columnas. ¿Qué es una columna? La que sostiene el edificio, pero nunca una columna es fundamento. ¿Estamos? El fundamento, dijo Pablo, es Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dijo Pedro mismo a ese respecto. En ese entonces él nunca reclamó lo que posteriormente estas personas comenzaron a reclamar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 4. Vamos a ver si Pedro entendió lo que estos reclamaban. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva. Aquí es una epístola de Pedro. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. ¿Qué está diciendo Pedro aquí?
que Él es la roca sobre la cual la iglesia fue fundada? Definitivamente no. Entonces no hay fundamento bíblico para este reclamo. Pero la gente en ese entonces ya comenzaba a abandonar, instigados pues por los mismos líderes, de ya no leer las escrituras. Por eso yo me he resistido, hermanos, a meter un programa en la computadora, en la pantalla, donde yo digo Juan 4:23 y ellos hacen Juan 4:23 y aparece todo el versículo. Porque yo empecé a notar en las iglesias donde hacen eso, que la gente ya no lleva la Biblia. Pues como ya te lo ponen ahí, pues ya nomás están ahí y se duermen más fácil. Y yo dije, no, hay cosas dentro de la tecnología que yo deliberadamente no rechazo, no voy a aceptar. Y algunos en buena onda llegan, pastor, tengo un programa aquí para que salga el versículo. No lo vamos a hacer, porque eso provoca, si de por sí no leen, no abren su Biblia, y yo me doy cuenta, porque les digo, Apocalipsis, ya andan buscando en Génesis. Yo digo, no saben ni abrir la Biblia. Entonces a mí me interesa que ustedes abran la Biblia, ¿sí? Para que no le digan que no le cuenten. Entonces, fíjense, había entonces, a todos los líderes en ese tiempo les llamaban obispos. Más tarde se les comenzó a llamar patriarcas, padres que gobiernan, ¿sí? En Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría, Constantinopla y en Roma. Y empezó entre los mismos líderes una disputa sobre quién sería el mayor. ¿No se les parece al pasaje del Evangelio? Empezaron a disputarse entre todos la supremacía. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mayor, hágase servidor. Y ellos comenzaron, el obispo de Roma decía, no, yo soy. Y el de Constantinopla decían, tú no, yo soy. Porque Constantinopla es la capital del imperio. A mí no me importa. Y luego otro allá en Jerusalén, no, yo soy el mero mero. Y comenzaron a disputarse. Saben que en esta ciudad ha sufrido por muchos años, desde que yo me acuerdo empezarme a reunir con pastores hace más de 25 años, siempre ha habido disputas de líderes, pastores que quieren controlar a todo el mundo. Ese es un espíritu, es una actitud que no está plasmada en las escrituras. Ese ánimo de que yo soy el apóstol de esta ciudad y todos deben estar bajo mi cobertura y yo mando. No. Eso no se veía en la iglesia de los primeros 200, 300 años en la historia de la iglesia. ¿Cuál fue el argumento que usó la iglesia de Roma para reclamar su supremacía? ¿Saben cuál fue el argumento? Que San Pablo y San Pedro habían estado en Roma. Inclusive ellos afirman ahí en el Vaticano tener los huesos del apóstol Pedro, pero eso no es comprobado científicamente ni históricamente. No hay indicios históricos de que Pedro haya estado en Roma. Entonces, hacia el año 451, Roma ya comienza a prevalecer, ¿sí? Tenía más poder político, más poder económico, el gobierno le daba mucho dinero y los clérigos comenzaron a levantarse sobre los demás. En este periodo del que yo les estoy narrando, destacaron algunos, no puedo nombrarlos a todos, los más importantes, algunos obispos o presbíteros, que esa palabra también es bíblica. Entre ellos estaba Atanasio. Este fue un hombre que se distinguió por ser un defensor aguerrido de la fe y de la sana doctrina. Él fue el que se levantó y combatió el arrianismo de que Jesús es un ser creado, y él murió, toda su vida la dedicó a defender la pureza de la doctrina cristiana. Después vemos a otro cristiano, otro líder cristiano llamado Ambrosio, que este fue el primero de los llamados padres de la iglesia. Y este escribió muchos libros también en defensa de la fe. Es lo que se conoce como apologistas, que escribían defendiendo la fe. Y estos llamados padres de la iglesia fueron hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios,
que sus escritos ayudaban, aparte de las escrituras y sus cartas que ellos enviaban y sus reprensiones, ayudaban hasta ese momento a ir contrarrestando los embates de las falsas doctrinas. Hubo otro que se llamó y se conoce como Juan Crisóstomo. Este fue un gran predicador. Dice la historia de la iglesia que le pusieron un apodo y le pusieron el boca de oro. Así le decían, porque su mensaje era siempre bíblico. Siempre era bíblico. Y el predicar la Biblia le trajo, o sea, dice la historia que cuando la gente lo escuchaba, entendía perfectamente el mensaje del evangelio. Era un hombre muy notable, y dice la historia que esto le trajo muchos enemigos a este Crisóstomo, y él murió exiliado en el año 407. Después aparece otro de los más conocidos padres de la iglesia, Jerónimo. Él fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, que se conoce como la Vulgata Latina o la Septuaginta. Y este fue el más destacado de los padres de la iglesia, según la historia. Era un erudito, sabía griego, arameo, hebreo. Era toda una personalidad este hombre, aparte por supuesto de ser un hombre lleno de Dios. Y bueno, hasta la fecha su traducción de las escrituras es la Biblia oficial de la iglesia católica de hoy. Llegamos al tiempo de San Agustín. Este hombre también llegó a ser de los teólogos más brillantes después del apóstol Pablo, según la opinión de muchos historiadores. Pero él se convirtió a los 33 años de edad. Dice la historia que Agustín, conocido como San Agustín, dice la historia que él era muy mujeriego, era muy dado a las francachelas, y era un hombre dado a la disipación, y estaba pervertido. Pero él se convirtió a Cristo, fíjense. Tuvo un encuentro con Cristo, nació de nuevo, y fue tal su consagración, se entregó al estudio de la Biblia, porque también era muy brillante en su mente, y se entregó con tal pasión al estudio de la Biblia que llegó a ser, repito, uno de los teólogos más importantes del cristianismo. Y él llegó a ser obispo en África del Norte. Así corren los años y llegamos al tiempo de la edad medieval o la edad media, que abarca del año 450 más o menos hasta el 1500. Y aquí es donde comienza una de las páginas dentro de la historia de la iglesia más oscuras, que se le conoce como el oscurantismo de la iglesia. Llegamos al 476, cuando viene la caída del Imperio Romano. Finalmente son vencidos, y durante casi 1000 años la iglesia y el poder papal, mejor dicho, el poder del Papa comienza a crecer de una manera notable. Y es en esa época cuando el poder papal llega a todo su esplendor y comienza a dominar a las conciencias de todos los seres humanos de ese tiempo, que estaban bajo el Imperio Romano. El esplendor papal, adelantándome un poquito porque vamos a ver la historia de los papas, esto es muy importante, hubo de todo dentro de la historia de la iglesia, pero el esplendor papal comienza con un papa que se llamó, ellos adoptaban nombres, casi nadie, por ejemplo, Benedicto XVI no se llama así, todos adoptan un nombre distinto al que ellos tienen. Y comienza con Gregorio I, el Grande. Este llevó al cristianismo a Inglaterra, ¿sí? O sea, Inglaterra en ese entonces era pues bárbaro, llega el cristianismo ahí, pero se pelea con el obispo de Constantinopla, porque quería él ser el mero mero, y el otro no se dejaba. Y Gregorio I fue el que desarrolló 3 de las principales doctrinas del catolicismo actual, como es, número 1, la adoración a las imágenes, número 2, el purgatorio, y número 3, la transubstanciación, que consiste en
dentro de la misa, cuando el sacerdote toma el pan y la hostia y la copa, ellos hacen una consagración, hacen un sacrificio otra vez de Cristo, porque la misa es un sacrificio, y ellos dicen que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor literal. Esa doctrina surgió con el Papa Gregorio I. Posteriormente vamos a hacer un desglose más amplio para que ustedes vayan entendiendo. Vamos a entender muchísimas cosas. A veces la información, no sé, yo no estoy muy acostumbrado a dar tanta información, pero creo que es importante. Entonces, para sustentar la sucesión papal, resulta que la Iglesia romana hizo circular un documento, pero era un documento falso, que se llamaba Donación de Constantino. Es decir, un supuesto escrito que dejó Constantino, que según inventaron por ahí, se lo entregó al obispo de Roma, que en ese entonces era Silvestre I, y hablaba sobre la autoridad suprema sobre el imperio, incluyendo a los emperadores, de que en ese escrito se establecía de que el Papa romano era el jefe de todo. Pero bueno, circuló posteriormente otro documento que también resultó falso, donde supuestamente los apóstoles, desde la época de los apóstoles, la iglesia fue gobernada por papas, y que las leyes terrenales no eran para la iglesia. O sea, la iglesia, los papas no estaban sometidos a las leyes terrenales, en otro supuesto documento allí. Pero nadie de los que en ese entonces se expusieron a lo que decían los papas, decían, no, pues aquí Constantino dejó este documento donde dice que yo soy el mero mero. Entonces la gente, como ya les habían quitado la Biblia, decían, bueno, pues ha de ser eso, ha de ser la verdad. Nadie dudó de estos documentos hasta el siglo XII, cuando comienza a verse los inicios de la llamada reforma de la iglesia, cuando comenzaron dentro de la misma iglesia católica hombres que amaban a Dios, que decían, a ver, ¿dónde está la copia de ese documento? No existía, era un invento. Entonces comenzaron guerras de disputas dentro de la misma iglesia, que hasta entonces todavía no se llamaba católica. Eso llegó casi al año 800 después de Cristo, cuando se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero hasta entonces eran cristianos, era la iglesia cristiana y no había más. Entonces, estamos llegando hasta este periodo donde hubo papas buenos, muy buenos, otros malos y otros peores. Pero entre todos se distingue uno que fue un buen papa, que se llamó Gregorio VII. Toda esta información que yo voy a dar está al alcance de cualquier persona que consulte los libros de historia universal. Ahí están. De ahí yo tomé mucha información. No es algo que yo estoy inventando, porque luego puede haber gente que dice, no, este está inventando. No estoy inventando. Métase al internet, busque enciclopedias y ahí va a estar, y usted va a corroborar con la grabación de lo que yo estoy diciendo. Usted póngalo y verá que todo concuerda perfectamente. Yo tengo muchas fuentes de información. Entonces, de ahí tomé esto, y la historia distingue a Gregorio VII como uno de los mejores papas que han existido. Por ejemplo, él combatió la simonía. ¿Qué era la simonía? Era el tráfico de las bendiciones de Dios, pagar por las bendiciones de Dios. Y él decía, no. Y él contrarrestó todo eso. Decía, no, con las cosas de Dios, con los dones de Dios, con las cosas, no vamos a hacer negocio. Y él combatió todo eso. Otra de las cosas que combatió fue que los papas fueran electos o designados por los reyes o por los emperadores en turno. Que a veces el mismo emperador o los reyes decían, tú vas a ser el papa. Pues, ¿cómo? O sea, el que le caía mejor, el que estaba mejor en contubernio, y él dijo, no, el que ha de ser cabeza de la iglesia, así decían ellos, debe ser un hombre puesto por Dios, decía él. Pero bueno, tenía con unos conflictos impresionantes que después vamos a desarrollar. Él, fíjense, estableció
Deberían de hoy los eruditos romanos deberían de estudiar la vida de este papa, del que ellos lo consideran como uno de sus mejores papas. Y no solo ellos, la historia misma lo menciona, pero él estableció una corte eclesiástica para juzgar las acusaciones contra los líderes que abusaban. Bueno, yo entiendo que el Vaticano tiene una corte donde juzgan todo eso, pero sabemos que encuentran a un sacerdote pederasta violando niños y lo único que hacen es cambiarlo de diócesis o de capilla. Entonces ahorita está súper corrompido, pero bueno, sigamos estudiando un poco la iglesia, hay tanto que decir, que Dios nos dé entendimiento. Entonces miren, hubo un rey llamado Enrique IV, se ofendió por lo que este papa comenzaba a hacer, empezaba a tapar hoyos en los cuales la iglesia empezaba a meterse, y se ofendió tanto, y se juntó, dice la historia, con varios obispos y quitaron a Gregorio VII y lo exiliaron, lo echaron, y murió en el exilio. Pero él dejó un escrito, Gregorio VII, que él dijo al final de sus días: he amado la justicia, he aborrecido la iniquidad, y por esa razón muero en el exilio, por amor a Cristo. Fue un buen hombre. El Papa, llegamos a veces voy a estarme saltando a manera de una introducción de información. Al principio no me voy a ir en una cronología de todos los papas. Por ahora voy a mencionar, en el año 1198 vino un papa conocido como, se llamó Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada. Él dijo, el día de su coronación como papa, él dijo: el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y los hombres. Dios, el papa y los hombres. El papa, dijo él, el día de su toma, es inferior a Dios, pero superior a los hombres. Dice, el papa es juez de todos, pero nadie debe juzgarlo a él. Qué listo el muchachito. La decadencia de la iglesia, la corrupción de la iglesia comenzó a llegar hasta lo más bajo, y fue a partir de un papa conocido como Bonifacio VIII en el 1303. En el año 1414 se celebra otro concilio conocido como el Concilio de Constanza, para decidir qué hacer, porque resulta que en ese año 1414 había 4 papas a la vez. Todos reclamaban ser el sucesor y se peleaban y se mataban y se mandaban golpear entonces tuvieron que hacer un concilio para decidir quién era el papa verdadero. Y el papa Alejandro III excomulgó a un cristiano que se notaba por su piedad hacia Dios y se llamaba Pedro Waldo. Pedro Waldo era ya entonces les comenzaban a llamar sacerdotes, era un clérigo, un sacerdote que era poderoso en las escrituras, porque comenzó un fenómeno dentro de la iglesia. Solo los sacerdotes, los clérigos, tenían acceso a las escrituras. El pueblo, el vulgo, no. Y este hombre, Waldo, comenzó él a predicar la palabra de Dios, y él fue excomulgado por el Papa Alejandro III porque en sus mensajes, en sus homilías, que ellos les llaman, decía que no había sustento en la Biblia para lo que estaban haciendo con la iglesia de Cristo. Y a sus seguidores de Waldo se les llamó valdenses. Y llega un tiempo en que se nombra un monje llamado Domingo, que fue el que fundó la orden de los dominicos, que se encargara de perseguir a los valdenses. El Papa lo nombró y dijo: dales en la torre a estos, desaparécelos del mapa. Y se suelta una persecución contra los valdenses y los asesinaron, les quitaron sus pertenencias,
las cuales fueron llevadas a Roma, y una gran parte de la riqueza de la iglesia romana en ese tiempo, y que posee hasta hoy en la actualidad, son los despojos de aquellos que ellos empezaron a llamar herejes, porque confrontaban con la Biblia. Oye, la Biblia no dice eso. Tú cállate, ¿cuál Biblia? Ni que nada. Y si no te callas, te quemamos vivo. Pues no le hace, pero yo tengo un compromiso con Dios. Y los desaparecían del mapa. Aparece un erudito cristiano llamado Almerico, y sus discípulos era gente de la Biblia. Siempre ha habido gente de la Biblia, fíjense, siempre. De alguna manera siempre ha habido una luz, no se ha extinguido, pero parece como que hubo tiempos donde había tal oscuridad. Pero aparece este hombre que empieza a predicar las escrituras y pues echa el mundo encima, y fueron quemados cientos de ellos ahí en una de las plazas principales en París, en Francia, porque él comenzó a decir que Dios no era el pan de la Eucaristía. No, ¿cómo va a ser Dios? Es simple pan. Es muy fácil comprobar. Después de que el sacerdote consagra y que dice que es el cuerpo de Cristo, vamos a analizarlo y van a ver que sigue siendo pan. Y decían, herejía, y los quemaban. En aquel tiempo, imagínense que estuviéramos en este tiempo, ya estuvieran las hogueras ahí prendidas y el primero era el profe, por sus profecías, y luego seguía el pastor. Son otros tiempos, pero hubo otro cristiano llamado Juan Clark. Este puso un cartel en una iglesia en Francia que decía, y allí ya comenzaba a haber un espíritu de confrontar la mentira espiritual. Y este fue el primer cristiano católico en ese tiempo, que en una iglesia puso un cartel que decía, el Papa es el anticristo. Entonces lo agarraron y le dijeron, oye, ¿qué no sabes que él es superior a nosotros y él es el representante de Cristo en la tierra? Si fuera el representante de Cristo en la tierra, no haría lo que haría. Tiene amantes, es hasta homosexual, y se iban a las pruebas y no, pues los callaban. Por eso hubo una matazón impresionante, tratando de matar a los que comenzaban a hablar la verdad. Es en esa época cuando aparece en la historia, en esa época del medieval, pero en el año 570 aparece un hombre llamado Mahoma. ¿Han oído de Mahoma? Bueno, este nace en la Meca en el 570, y él se horroriza de la idolatría del cristianismo, y en el año 610 se declara profeta y se hace un guerrero, el cual a través de la espada establecía su doctrina. Él comenzó a enseñar, él conquistó Jerusalén, Egipto, dice la historia que conquistó Persia, España y todo el norte de África, y naciones cristianas se volvían al maometismo, o se hacían musulmanes. Y este Mahoma atacó el culto a las imágenes, porque si ustedes se fijan, los musulmanes, imágenes cero. Atacó la oración a los santos, porque no, pues cómo que orarles a los santos, ¿verdad? Las reliquias. Pero al final vemos cómo está ahora esa doctrina también, y está corrompida, ¿verdad? En realidad ha degenerado, y es lo mismo, a él lo tienen casi como un dios. Y hemos visto cómo el fanatismo les ha ganado a toda esa gente, y hasta matan, se amarran bombas alrededor del cuerpo y matan a la gente, y ha degenerado el maometismo. Y es cuando entran lo que se conoce como la guerra de las cruzadas, que los cristianos, los papas armaron su ejército y los uniformaban con uniformes donde tenían una cruz aquí en el pecho, y donde en los escudos tenían una cruz. Se conoció como las cruzadas porque eran los esfuerzos del cristianismo para recobrar los países que ellos iban perdiendo, que los musulmanes a filo y espada convertían al cristianismo a la fuerza. Y hubo 7 grandes cruzadas, no puedo detenerme en todas ellas, pero
capturaban Jerusalén, luego echaban a los musulmanes y luego otra vez llegaban y echaban a los cristianos y se la pasaron ahí cientos de años peleándose. ¿Ustedes creen que esa era la idea y el pensamiento de Cristo, que los cristianos a filo de espada establecieran el reino de Dios? Por supuesto que no, pero ya vemos cómo empezaban toda la corrupción dentro de la iglesia y entramos a la historia del papado. Fue a partir del siglo VI que se inició el papado y alcanzó su cenit, dice la historia, en el siglo XIII. Hasta la fecha todavía permanece, todos estamos entendidos de eso. ¿Cuál fue la misión original de la iglesia? La misión original de la iglesia de Cristo fue manifestar la gloria de Dios. Efesios 3:10 dice que la iglesia es la encargada de dar a conocer los misterios y las maravillas de Cristo. Y esto no era a filo de espada ni con poder político, era algo totalmente espiritual. Nunca fue ni estuvo en la mente de Cristo forzar al mundo a creer en Él, porque Él respeta las conciencias de las personas. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los cristianos ya estaban todos intolerantes y llenos de violencia. A fuerzas querían que la gente se hiciera cristiana. ¿Se acuerdan ya cómo había esa tendencia carnal en Pedro cuando prendieron a Jesús? Y dice que sacó una espada y le tiró un espadazo a uno de los siervos del sacerdote y le cortó la oreja. ¿Ustedes creen que le quería cortar la oreja? Lo quería partir en dos. Y nada más que el otro hizo un movimiento, eso es obvio, ¿verdad?, de defensa, de protección, y le voló solamente una oreja. Y dice la Biblia que Jesús tomó la oreja y se la puso en su lugar. En la película de la Pasión, ahí viene esa escena, ¿se acuerdan? Y el soldado se queda así todo sangrado y Jesús toma la oreja y se la pone así y le voltea con Pedro y le dice, no es con espada, Pedro, guárdala, no has entendido, no es con violencia. Este es un principio que se ha perdido en el entendimiento de los cristianos. Los cristianos de hoy necesitamos recuperar eso, de que no es a fuerza, no es por presión. No presiones a tu marido, no presiones a tu esposa que no es cristiana, a tus hijos, no, háblales de Cristo y deja que ellos decidan. Seguido trato asuntos así de que, pues yo vengo a la iglesia porque me trae mi papá, pero yo no quiero nada. Y si no traigo, no me da para la escuela, no me paga el colegio, no me da para gastar. No, cálmate, cruzado. No es así, hermanos. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No podemos violar las conciencias de las personas. Mientras tú no entiendas eso, lo vas a hacer en tus fuerzas. Y ese no era el plan de Dios. Desde el inicio entonces de la iglesia cristiana, en Pentecostés, hasta fines del siglo I, hay algo interesante. Escuchen, cada congregación, cada iglesia era independiente entre sí. Cada una era gobernada por un grupo de ancianos, se le llama en la Biblia, pastores o presbíteros, que gobernaban cada iglesia en cada ciudad. Y de ellos, de todos esos ancianos, siempre destacaba uno que resultaba ser el pastor, finalmente, a quien todos reconocían, pero no porque él se imponía y decía, yo aquí soy y yo, no, sino porque era evidente que la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría que tenía, cómo llevar a la congregación, era reconocida por los demás. Y esto se ve claramente en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje a las 7 iglesias, se fijan cómo era escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, en Pérgamo, en Esmirna, en Filadelfia. Y el ángel de la iglesia era el pastor. Habla del pastor, se refiere al pastor de la iglesia. Entonces vemos que era un conjunto liderados finalmente por un hombre que Dios hacía destacar, por lo que ya mencioné. Y era como las iglesias se gobernaban.
Y el gobierno que existe ahora actualmente en la iglesia romana y algunas congregaciones cristianas donde yo, por ejemplo, soy el pastor en esta congregación y no podría enseñarles lo que el Espíritu Santo me dirigiera a mí, sino lo que me dicen de Roma que yo les diga. Es así como el día de hoy muchas denominaciones cristianas, con ese asunto de la cobertura y todo, es un apóstol el que los sujeta y el que les dice que hagan. Miren, nosotros hemos levantado muchas iglesias, aún en Estados Unidos, hay un par de ellas, y ustedes pueden preguntarles a los pastores, y a los pastores de las iglesias aquí en Guadalajara, en Zamora y en algunas ciudades que tenemos casas de oración. Ustedes pueden ir con libertad y preguntarles: oye, ¿a ti te dicen lo que tienes que hacer desde Guadalajara? Y así, mira, sin dudarlo, te van a decir: no, estamos en una comunión y reconocemos la autoridad sobre nosotros, pero ellos no nos dicen a nosotros qué hagamos el domingo que viene. Jamás yo osaría hacer una cosa así. Pero ¿saben por qué? Porque esto es lo que entiendo en la Biblia. Porque el Espíritu Santo es suficiente para guiar a cada pastor, ¿no creen? Así como cada padre de familia en su relación con Dios, Dios es suficiente para guiar a cada padre de familia. Igual son las iglesias. Pero nosotros también estamos bajo cobertura, fíjense. Y nosotros no somos manipulados, ni gobernados, ni nos dicen qué hagamos por los que estamos nosotros bajo su cobertura. No es así, nos dan plena libertad, porque ese es el patrón de la Biblia. Entonces, más tarde, para ir corriendo así rápido, se le llamó obispo al responsable de la iglesia. Entonces ya era el obispo. Y a los demás se les llamó presbíteros, aunque es una palabra que está ahí en la Biblia. Pero poco a poco, escuchen bien, poco a poco el obispo comenzó a abarcar su autoridad, su poder religioso sobre otras ciudades. Repito, esto no se ve en el Nuevo Testamento. Es entonces como los obispos empiezan, hombres ávidos de poder y de que la gente los reconociera, comienzan a manipular las iglesias y se usa la palabra padre ya de una manera oficial para solamente los obispos. Padre, el padre decían. Pero en el año 499 después de Cristo, este título se le dio solo al obispo de Roma y posteriormente se le añadió Padre Universal, es decir, obispo de toda la iglesia, ¿sí? Hoy se está usando mucho en lo que es la iglesia cristiana evangélica el apóstol, y comienza otro deterioro dentro. Hoy cualquier chiquillo es apóstol. Hoy cualquier ignorante es apóstol. Basta con que llegue un palero y le diga: el Señor me dice que tú eres apóstol, y ya el otro se la cree. No tiene señales de su apostolado. Tiene 20 ovejas ahí que difícilmente las puede llevar en el camino de Dios. Y empiezan a inventar doctrinas que es una tristeza, pero ya son apóstoles. Siempre ese espíritu, hermano, siempre ha prevalecido, no se ha ido de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque es algo de la carne. En la lista, entonces, en la lista católica de papas, se incluye a los obispos. Dijeron: no, pues a ver, entonces ¿quién fue el primer papa? Y empezaron a inventar. Porque hasta el año 300 no se conocía nada de eso, de que el primer papa. Entonces, no. Fue durante los primeros 500 años, hasta donde estamos llegando al año 499, cuando ya se les llamó papas. Y bueno, ¿qué con Pedro? ¿Qué reclamaba Pedro ese título de papa? Por supuesto que no. Jamás él aceptaría ese título. Déjenme leerles un versículo. En 1 de Pedro 5, versículo 1, 1 de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos, noten esta palabra, ancianos, ¿ven? Ahí están. Ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo ancianos también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les dice una instrucción apostólica: apacentad la grey de Dios. Fíjense, que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nada que ver, ¿verdad?, con lo que esta gente comenzó a reclamar. Yo creo aquí nos vamos a quedar, porque el próximo jueves vamos a comenzar a ver la historia ya de los papas, que algunos se van a sorprender de lo que sucedió, otros no sé, tal vez todavía no muy bien convencidos del cristianismo bíblico, van a decir, ay no, y algunos se van a enardecer de lo que vamos a escuchar, otros se van a enojar, pero es la historia, hermanos, y la historia no podemos cambiarla, ya está escrita ahí. Aquí nos vamos a quedar para el próximo jueves, no se lo pierda, ¿sí? Usted ganará 20 indulgencias gratuitas. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú tienes un propósito para todos los que estamos aquí escuchando. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue que la iglesia que tú fundaste al correr de los años, cómo fue desarrollándose en los primeros años, pero cómo fue deteriorándose? ¿Y por qué razón? ¿Por qué fue que comenzó a haber tantas distorsiones? ¿Por qué fue que comenzó a haber tantas aberraciones dentro de la iglesia? Esto nos va a ayudar, Señor, para cuando lleguemos a nuestra época actual. Se nos va a abrir un panorama muy amplio. Es muy importante, Señor. Yo te pido que nos des sabiduría, entendimiento, y que aunque son muchos datos históricos, aún en medio de todo eso, Señor, tú siembres una semilla buena porque será muy importante para los últimos tiempos. Se necesita, Señor, el espíritu de la reforma, porque la iglesia en la que hoy estamos necesita otra reforma. Hoy estamos tan desviados y tan lejos de los propósitos que tú diseñaste para la iglesia. Pero a base de estudiar la historia de la misma iglesia, nos vamos a ir dando cuenta, Señor, para no cometer los mismos errores. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos has dado en tu presencia. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.